Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Como siempre, para mí es un gusto poder saludarles a los hermanos, las hermanas que me hacen favor de seguir estas clases. Pues les bendigo en el nombre de Jesús y pido al Señor que a través de cada uno de estos ministerios pues sean tocados corazones y sean despertados ministerios que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Señor, y que su iglesia aquí en la tierra pueda establecerse como esa iglesia poderosa en Cristo. Hoy vamos a terminar con nuestro tema apasionante que estamos viendo sobre lo que es el ministerio del evangelista. Hoy me voy a abocar a un ejemplo que quiero que de alguna manera se considere para los demás ministerios, o sea, para los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque vamos a ver el resultado asombroso que tuvo el que podamos estar convencidos de ese plan de salvación, de esa maravillosa oportunidad que nuestro Dios nos da de perdonar nuestra vida pasada llena de pecado, de iniquidad, y darnos la oportunidad de levantarnos en su poder y en su autoridad para bendición de muchos. Y esto lo vemos en la vida de una mujer. Y es impresionante de alguna forma todo este relato, porque tiene mucho que ver con el don de la palabra. Y entonces mi anhelo es que todo ministerio tenga esta cualidad, ¿no? Que tengan esa bendición de parte del Señor de ser personas que poseen el don de la palabra en cualquiera de los 5 ministerios. Y les estoy hablando de la mujer samaritana que está en Juan capítulo 4. Por el tiempo no voy a poder leer todo, pero voy a destacar algunos versículos para que podamos entender el ministerio del evangelista. Algunos teólogos, y yo coincido con ellos, que pues esta mujer fue la primera evangelista que se registra en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver por qué yo pienso lo mismo. Y vemos que Jesús de alguna manera en su corazón ya tenía pensado pues pasar por Samaria. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban, había una distancia entre cada grupo. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos, pero se habían mezclado con otras razas, y entonces pues el judío puro, limpio, pues no aceptaba esto. Y entonces empezó a haber una división muy grande. Por lo tanto, no era lógico ni pertinente que un judío pues entrara a Samaria. Pero en el corazón de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pues ya había este anhelo de ir a rescatar a una mujer, la cual iba a dar testimonio asombroso de la plática que iba a tener Jesús con ella. Y entonces vemos en el versículo 5 que dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces aquí Jesús está sentado, me imagino yo, a la orilla de donde está ese pozo donde vienen a sacar agua. Y entonces Jesús abre el tema, ¿verdad?, con esta petición: dame de beber. Y entonces la mujer en el 9 le dice: oye, pero pues si yo soy samaritana, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque como les decía, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero el 10 dice que respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Desde ese momento Jesús ya había captado
la atención al 100% en esa mujer. Ya su atención de esa mujer estaba todo para la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos en el 13 y dice, Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces todas estas palabras ya estaban tocando el corazón de esa mujer. Y la mujer todavía pensando en el agua material, física, ¿verdad? Dice el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pero Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo, cuando la mujer le respondió, ¿verdad? No tengo marido. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí me imagino, ya las Sagradas Escrituras no nos cuentan, pero me imagino el asombro, la vergüenza de la mujer también de que Jesús supiera su vida. No sabemos, mucho se le juzga como una prostituta, mucho se le juzga como una mujer fácil por haber tenido pues tantos maridos, ¿no? Que fueron 5. Pero yo siento, hermanos amados, que aquí la pena que le embargó a esa mujer pues fue mucha. ¿Por qué? Porque Jesús descubrió ese aspecto de su vida. Aquí ya no nos habla de qué otras cosas Jesús pudo platicar con ella, pero yo siento que aquí Jesús empezó a darle ese plan de salvación. Empezó a decirle, qué bueno que lo reconoces, qué bueno que sabes que pues el que con el que vives no es tu marido. El aceptar el pecado ya es una gran cualidad, hermanos. Y entonces siento yo que aquí de alguna forma Jesús le dio el plan de salvación, le dijo, mira, pues tu pecado es grande, pero si te arrepientes, ¿verdad? Pues tu pecado será borrado, etcétera. Y entonces, pues Jesús sigue platicando con ella y empiezan a hablar de la adoración que se tenía que dar. Los judíos siempre han reconocido que era en Jerusalén, ¿verdad? Donde se tenía que adorar. Y entonces vemos que en el versículo 21 Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque aquí le está explicando lo que es la adoración. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y para mí es de una impresión tremenda la respuesta que Jesús le da y le dice, el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo siento que con estas palabras la mujer quedó totalmente rendida a los pies de Cristo. Ya no quedó duda de que era el Cristo, ya no quedó duda de todo lo que Él le estaba platicando, y entonces de alguna manera, pues esta mujer fue llena de la presencia de Dios, y fue tanto el impacto de la palabra que Jesús le dio, que dice el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y fíjense la respuesta de esa palabra
pues convencimiento, ese don de la palabra que había recibido por hablar con nuestro Señor. Y dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces vemos que aquí platica un poquito con los discípulos y de alguna manera pues vemos que viene toda la gente a ver a Jesús. Y entonces aquí hay un acto muy importante que por eso digo que sí fue la primera evangelista, porque dice que ella fue y contó lo que Jesús le había dicho. Como les digo, aquí yo siento que, pues bueno, no fue importante dejar que se le dio el plan de salvación, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues Jesús lo tuvo que hacer. Ahora vemos que de alguna forma hay un fruto tremendo porque la mujer dio testimonio de lo que había platicado con Jesús. Y vemos el versículo 31 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces aquí está algo muy claro porque dice que a través del testimonio de la mujer, sin ver a Jesús, ¿verdad? Creyeron, ¿sí? Y entonces dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Increíble, amados hermanos. Se quedó 2 días Jesús con los samaritanos. Y el 41 dice, y creyeron muchos. Y dice, más por la palabra de él. ¿Qué quiere decir? Que la mujer hizo su parte, juntó a todo el pueblo y creyeron por lo que la mujer dijo. Pero cuando empezaron a oír a nuestro Señor Jesucristo, pues dice que creyeron por él y fueron muchos los que creyeron. Y el 41 dicen y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, si ustedes se fijan en todo este relato, vemos que el don de la palabra que recibió esta samaritana al hablar con nuestro Señor Jesucristo trajo un fruto. Y dice que todo el pueblo vino para ver a Jesús, para conocerlo. Y ellos confirman, nosotros creímos por tu palabra, pero esto es tremendo. La palabra que sale de la boca de este judío es impactante, llega al corazón y nos transforma, aleluya. Por eso es que dice que muchos se entregaron al Señor, al tal grado de que pues Jesús se quedó 2 días con ellos. Imagínense qué privilegio para este grupo de personas que en aquel tiempo estaba marginada del pueblo judío. Un judío se quedó con ellos por 2 días. ¿Y qué hizo en esos 2 días? Pues enseñarles la palabra, cimentarlos en la palabra. Los enamoró de él, ¿para qué? Para que pudieran seguirle en espíritu y en verdad, aleluya. Entonces, hermanos, todo evangelista debe de tener ese don de la palabra, que cuando hable, su boca traiga convencimiento, traiga convicción de arrepentimiento, traiga esa necesidad del ser humano de buscar a Dios con todo su corazón y ser salvo. Entonces, por eso en este ejemplo quise pues leerles varios versículos y ver que esa mujer, con una sola plática que tuvo con Jesús, con una sola, amados hermanos, ella creyó en su corazón, recibió esa palabra
Y dice que deja su cántaro y se echa a correr y va a la ciudad de donde ella venía y empieza a decirles que había encontrado un hombre que le había dicho su vida. Y aparte de su vida, pues yo creo que la oportunidad de ser salva. Entonces, el fruto de todo ministerio debe de ser ese, hermanos. Debemos llegar al corazón de la gente. A veces se puede elaborar un hermoso mensaje, una hermosa prédica, un hermoso estudio, pero si ese estudio solamente llega a la mente de la persona, pues en el momento van a recibirlo con gozo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues ha sido una palabra buena, bien elaborada, pero no llega muchas veces al corazón. Entonces, todo ministerio, los 5, y ahorita llevamos 3, ¿verdad? Deben de tener esta cualidad, el don de la palabra, el poder dar a conocer a Jesús como cuando nos lo dieron a conocer a nosotros, con pasión, con gozo, con gratitud, porque solamente en Jesús encontramos el perdón de todo pecado y toda iniquidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, amados hermanos, esta mujer tiene esta característica de poder haber traído a todo un pueblo a los pies de Cristo. ¿Sí? Aquí no dicen de cuántas gentes se conformaba el pueblo o la ciudad, ¿verdad? Solamente dice, y creyeron mucho más gente en él por lo que le oyeron decir a él. Entonces, fue un gran número el que creyó y se entregó a nuestro Señor y Salvador. Entonces, este ministerio debe de tener esa cualidad, ¿sí? Cuando se predique, cuando se vaya a evangelizar, cuando se salga en las calles, simplemente el repartir un folleto, debe de salir esta palabra ungida que toque el corazón de la gente. No tanto la mente, sino el corazón de la gente. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que esto suceda? Pues aquí tenemos la respuesta. Esa mujer estuvo platicando con Jesús. Entonces, nosotros es lo que tenemos que hacer. Platicar con nuestro amado, pedir que nos llene de su presencia, que su gracia, su poder y ese don de la palabra pueda fluir en nuestros ministerios para darle la honra y la gloria al Padre y llevar un buen grupo de gente a los pies de Cristo. Cada ministerio, hermanos, debe de fluir así. Ya vimos el ministerio de los apóstoles, de los profetas, y ahorita terminamos con el de evangelismo. Sigue el de pastores y maestros. Entonces, estos 5 ministerios tienen que fluir de esa manera para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Y vemos que, pues, una sola plática bastó para que esa mujer fuera conquistada por el amor de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que retomar este punto. A veces te invitarán a algún lado o en tu misma iglesia vas a estar trabajando y vas a estar apoyando el ministerio de tu pastor, y eso es bueno. Pero recordemos que antes de hacerlo, tenemos que platicar con el amado de nuestro corazón, nuestro Señor Jesús. Tenemos que rendirnos a Él y pedirle que nos llene tanto de su presencia para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Entonces, yo escogí este ejemplo porque es impactante ver que una mujer trajo a todo un pueblo y muchos de ellos creyeron primero por su palabra, pero después creyeron mucho más cuando escucharon la palabra gloriosa del mismo Señor de señores, nuestro Señor Jesús. Entonces, las cosas no han cambiado, el orden no ha cambiado.
Tenemos que estar platicando con nuestro amado Señor Jesús antes de tomar pues el lugar para compartir, para evangelizar, para todo lo que se pueda hacer en el ministerio, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos poderosas de nuestro Señor. Entonces, aquí de alguna manera, pues si ustedes me hacen favor en casa de poder leer, pues todos los versículos, que empieza del versículo 1 y termina en el versículo 42. Si ustedes lo pueden leer con calma, van a salir grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque ahorita yo toqué nada más los puntos esenciales para esta clase, pero ustedes se pueden gozar leyendo todos estos versículos. Y termino diciendo lo siguiente. Dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza que viene del Señor nos ayudará para desarrollar nuestro ministerio, para quitar tal vez todo cansancio que a veces a lo largo de nuestro oficio pues vamos adquiriendo, que podamos descansar en Él. Y también dice: clama a mí y yo te responderé. Que sepamos que antes de poner al servicio de la gente nuestro ministerio, lo pongamos al servicio del Señor, esperando su respaldo a través de ganar esas almas, porque esa es nuestra primera misión, hermanos. A veces el ministerio tal vez de apóstol diga: no, pues no es tanto que yo gane almas, ¿no? Es establecer iglesias. O el profeta: no es tanto que salga yo a evangelizar, sino dar la palabra que Dios me manda. No. Yo creo que estos 5 ministerios tienen que fluir en este oficio tan hermoso del evangelista. Tenemos que hacer obra de evangelista, porque esa es una de las misiones que nuestro Señor Jesús dejó establecido para los discípulos. ¿Por qué? Porque dice: bueno, yo me voy a ir, pero pues ustedes van a seguir con el trabajo que yo he hecho. Entonces van a tener que salir y predicar mi palabra, ¿verdad? Dar esa palabra de salvación para que muchos tengan esa oportunidad de ser salvos. Y esto lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20, ¿sí? Y dice que Jesús les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que Jesús dejó para todos los que somos sus discípulos. Entonces, no nos aboquemos a poner límites a nuestro ministerio. No, es que esto no me corresponde, por eso está evangelismo. No, es que esto no lo tengo que hacer porque por eso está evangelismo. No, hermanos amados. Tenemos que hacer equipo, tenemos que fluir todos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Si Jesús, cuando resucita y está pues para irse a la presencia del Padre, dejó esta gran comisión, no es nada más para los que oyeron esta gran comisión, es para todos los que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es nuestra prioridad, hermanos. Sí, entonces aprovechemos el tiempo y hablemos de Jesús. Repartamos un folleto. Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de ese folleto que tú entregaste. Así es que yo les invito a todos los ministerios que puedan estar escuchando esto, ya sea el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Yo les invito que podamos fluir en ese don de la palabra, en ese amor para el perdido, y podamos aprovechar
todas las oportunidades que se nos van poniendo en el camino. Que podamos llevar un bonito grupo de gente a los pies de Cristo, así como lo hizo esa mujer. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces, si Cristo mora en nosotros, pues también vamos a poder hablar con la gente y tocar su corazón y pues ganar muchas almas como lo hizo esta mujer, ¿no? Así es que la honra, la gloria y la alabanza sea dada al Señor ahora y siempre, y pidamos que Dios use nuestra vida, y más en este tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, la venida de Jesús cada día se acerca más. Entonces, pues yo les invito a que podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Si son tan amables, por ahí yo les invito a que vuelvan a estudiar los acontecimientos finales. Entonces, estudien la palabra, por favor. Tenemos que ser luz y no tinieblas. ¿Sí, amados hermanos? Entonces yo les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que podamos dar testimonio aquí y en todo lugar de que Cristo vive, aleluya, y de que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendiciones abundantes, y que Dios les siga dando esa hambre de aprender su palabra, que no menguemos, hermanos, porque ¿qué dice la palabra? Que el primer pueblo que fue sacado de Egipto, de esa esclavitud, dice que pereció por falta de conocimiento. Entonces, si tú no conoces bien la palabra, tú puedes perecer en el camino. ¿Con qué? Con comentarios que no están fundados en la palabra. Entonces yo les invito, hermanos, llenémonos del Señor y estudiemos hasta el último momento, para que podamos, a la luz de la palabra, tener la verdad de todas las cosas. Cuídense mucho, muchas gracias. Si Dios nos presta la vida, nos saludamos para la siguiente clase. Dios les guarde. Hasta luego.